de células basales, ¿no? Hablamos del carcinoma de células escamosas, de la capa de las células escamosas, y tenemos también del melanocitos, ¿no? El cáncer llamado melanoma, ¿ya? Y esa es una de los cánceres más agresivos. Entonces, la epidermis tiene capas, ya hemos visto las capas también en clases pasadas, ¿no? Y estas, obviamente, recuerden que van madurando de la región inferior hasta la superior, ¿no? El carcinoma de células basales tiene que ver con un cáncer, entonces, producido en el grupo de células basales, ¿no? Es, de repente, el más común de los tipos de cánceres de piel, ¿ya? Entonces, si hablamos de 10 personas, 8 más o menos que tienen cáncer, ¿no? Van a ser asociados básicamente al carcinoma de células basales. Y bueno, cuando hablamos de las células basales, pueden reaparecer nuevamente, por eso es importante que nosotros veamos la piel, veamos las características. Dime. ¿Está avanzando tu PPT? No está avanzando, estoy haciendo una pausa. Disculpa. Ya, entonces vamos a dejar de compartir. ¿Dejé de compartir? Sí, ¿verdad? Sí. Ya, entonces cuando hablamos nosotros ya de lo que corresponde a las células escamosas, si tenemos 10 personas con cáncer, 2 van a ser más o menos asociadas a la capa, ¿no? Estamos hablando de las células escamosas, ¿ya? El carcinoma de células escamosas. Entonces, esta es una de las capas más externas. Y cuando hablamos nosotros ya de repente algunas alteraciones que van a ser precancerosas o precancerígenas, tienen que ver con algunas lesiones en la piel, por ejemplo, la queratosis solar, ¿no? ¿Qué cosa es la queratosis solar? ¿Alguien sabe? O la queratosis actínica también se llama. Cuando la piel está bien manchada. Así es, son manchas, Lincoln, ¿no? Son manchas pequeñas en la piel, ¿no? Ustedes ven una persona que está bronceada, ¿no? Bronceada y está obviamente todos los días en la playa, entonces aparecen unas lesiones en la piel, ¿no? Y esas lesiones son unas manchas. ¿Me decías algo por ahí? Ya, entonces estas manchas van a ser muy pequeñas. Pueden medir 1/2 centímetro más o menos, ¿no? Pueden ser, o hasta 1/4 pulgada se menciona, pueden ser un poquito elevadas, ¿no? Estamos hablando de mancha, recuerden que es la coloración de la piel, pero ustedes la pueden tocar y pueden ser un poquito áspera, podría tener un poquito de elevación también, ¿no? Y pueden ser también al principio rojizas, ¿no? Por la vascularización. Y podrían estar asociadas incluso a, como les dije, a zonas de exposición. ¿Cuáles son las zonas de exposición? Las orejas, ustedes miren, las orejas están expuestas. La nariz, ¿no? ¿Qué más puede estar expuesto? Las manos, los brazos, ¿no? Va a depender obviamente de la zona que nosotros expongamos al sol. Ya, pero las zonas más expuestas van a ser justamente los brazos, la cara, la región de la pirámide nasal, el pabellón auricular, ¿no? Las orejas. Entonces, si tenemos una persona que va a la playa de forma repetida, ¿no? Y está en exposición y no usa bloqueador, entonces ahí vamos a tener nosotros lesiones en piel que van a ir apareciendo. Entonces, hablamos de afecciones precancerógenas y una de las lesiones precancerógenas son la queratosis actínica, ¿ya? Entonces, si les pregunto en el examen cuáles son las sustancias precancerógenas, ¿no? Una de ellas es la queratosis actínica o también queratosis solar. Bueno, tenemos otras que corresponden a lesiones entonces que van a ir cambiando en forma, en tamaño, en características, ¿no? Podemos tener una mancha que luego no está bien circunscrita. Vamos a ver las características incluso de estas lesiones, ya en general. Entonces, ya cuando hablamos de los carcinomas, ¿no? Que van a estar de repente circunscritos a una lesión, el carcinoma de células escamosas, por ejemplo, también tiene un nombre propio, ¿no? Enfermedad de Bowen, ¿ya? Que tiene que ver con esa asociación a una sola circunscrita de células que van a estar solamente lesionadas en una zona, que todavía no ha hecho metástasis, que todavía no ha comprometido otras partes del tejido, ¿no? De la piel o más profunda. Entonces, tenemos que esta puede estar caracterizada por unas manchas, como les había mencionado, un poco, de repente, violáceas, medias rojizas, ¿no?
Y pueden estar acompañadas también de manchas asociadas a la precancerígena, ¿no? Estamos hablando de la queratosis actínica, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos algunas lesiones en piel, tenemos que estudiarlas, ¿no? Hay un día en que se habla también del Día Internacional del Lunar y las características de los lunares, ¿no? Pero ojo, si hablamos nosotros de lesiones de piel, podrían también darse en zonas que no están expuestas al sol, ¿no? En las plantas de los pies, ¿no? En los genitales de repente. Entonces, podría también darse en esas áreas, ¿ya? ¿Qué es el queratoacantoma? ¿Qué cosa es? ¿Alguno sabe? ¿Alguno sabe? ¿Es un tumor de la piel? Ya, a ver si, pues, ¿no? Es una lesión en la piel elevada, mogollón, ¿verdad? Sí, profesor, eso es por cuando se expone mucho al sol. Uh-huh. Entonces, es una lesión de la piel que va a ser elevada, pero puede aparecer y puede desaparecer, ¿no? Pueden reducir su tamaño, o sea, tiene un transcurso de vida bastante variable, sin tratamiento incluso, ¿no? Entonces pueden crecer, pueden ir incluso comprometiendo otras estructuras y pueden ser incluso un poco complicados de detectar, ¿no? Pueden estar asociadas a las células escamosas también, ¿ya? Entonces, el melanoma es uno de los cánceres que se originan a partir de los melanocitos. Eso ya lo habíamos mencionado. ¿Qué otra característica tiene el melanoma? Es menos común que los otros cánceres que hemos referido. ¿Cuáles serán? Las de células basales y las de células escamosas, ¿ya? Pero obviamente tiene mayor malignidad, ¿ya? Se propaga, crece mucho más rápido, ¿ya? Si no se trata, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos nosotros de tipos de cáncer, existen otros incluso. Ya hemos hablado de las células escamosas, las células basales y también de los melanocitos, ¿no? Que tiene que ver con el tipo de melanoma. Pero tenemos algunos que van a ser un poco más complicados de repente de encontrar, ¿no? O sea, son menos comunes y estas tienen que ver con algunas células receptoras. Ustedes han escuchado y ya hemos hablado cuando hablamos de algunos receptores, ¿se acuerdan? Los receptores de Meckel, de Krauss, ¿sí? Entonces vamos a tener nosotros los carcinomas de células de Meckel también. Ustedes han escuchado el sarcoma de Kaposi, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Asociado al VIH, ¿no? El linfoma cutáneo también es otro de los tumores que podemos tener, ¿no? Entonces, existen algunos tumores que se asocian también a algunos anexos, ¿no? Estamos hablando de anexos de la piel, por ejemplo, el folículo piloso, ¿no? Algunas glándulas también que están en la piel, son anexos, ¿ya? Y algunos sarcomas. Entonces, tenemos algunos tumores que también pueden ser benignos, ¿no? Hay lunares que son benignos, por eso hay que hacer estudio. Cualquier tipo de lunar que aparezca en la piel hay que estudiarlo, ¿no? Porque recuerden ustedes que pueden haber verrugas que son aplanadas, ya hemos visto las lesiones elementales, podemos tener lipomas que son bastante frecuentes, ¿no? Y también existen algunas dermatitis, ¿no? Por ejemplo, unas zonas seborreicas, ¿no? El cuero cabelludo, las cejas, la barba. Entonces, zonas donde hay sebo, ¿no? Entonces, hablamos de repente de algunas lesiones que corresponden justamente a algunas queratosis también, ¿no? Que tienen algunos relieves de repente, ¿no? Un poquito elevados, son ásperos, incluso de escama, ¿no? Entonces, son tipos de queratosis seborreica. Y existen algunas alteraciones también que corresponden a los vasos, ¿no? Ustedes han visto los hemangiomas, ¿no? Pero son benignos, ¿no? Hemangiomas. Yo tengo un colega, un amigo, que tiene todo un hemangioma en la hemicara del lado derecho, ¿no? Entonces, esos son tumoraciones benignas, ya los hemangiomas. Entonces, cuando les pregunte si los tumores, por ejemplo, tipo hemangiomas es maligno o benigno, ya usted sabe, ¿no? Lipomas son benignos o malignos, ya sabe, son benignos.
verrugas, lipomas, habíamos hablado de queratosis seborreica, ¿no? Hablamos de repente de mangiomas, que son benignos, ¿de acuerdo? Doctora, disculpe, una preguntita. ¿Y Dime. eso que sale en el seno, lunares rojos, esos son cancerígenos? Son ¿O no? tipo de mangiomas, no son vasculares, por eso hay que estudiarlos, ¿no? Porque recuerda que tenemos algunas lesiones que pueden ser rojizas, que pueden iniciar de esa forma, pero hay que estudiarlos, ¿de acuerdo? Por lo general esos son vasos benignos porque tienen obviamente vascularización. Estamos hablando de mangiomas. Y eso le hace una biopsia, ¿no creo? Bueno, si es O un cáncer que tiene, o si es una lesión que puede ser cancerígena o precancerígena, claro, se le hace una biopsia. ¿Ya? qué tonta, gracias. Por eso los lunares hay que observarlos. Bueno, vamos a ir viendo algunas características en general, ¿no? Que tienen que ver con el sol. El sol, obviamente, tiene beneficios, ¿no? El hecho de tener vitamina D, sintetizar vitamina D con una exposición de 15 minutos al sol diario ayuda, ¿no? Que se pueda reabsorber el calcio. Recuerden que el calcio es importante porque se almacena en los huesos, ¿no? Y tenemos que tener nosotros una cantidad necesaria para que podamos nosotros fortalecer los huesos y también para algunos procesos metabólicos, ¿no? Recuerden que estimula también la inmunidad, el hecho de estar expuestos al sol, ¿no? Estimula los linfocitos, los glóbulos blancos, ¿no? Y eso nos ayuda contra las infecciones. Además, equilibra el colesterol, ¿no? La luz ultravioleta es necesaria para el metabolismo del colesterol. Entonces, disminuye el colesterol, ¿no? Disminuye la presión sanguínea también porque produce vasodilatación. Y cuando ustedes hablan del sol, se asocia a verano, alegría, ¿no? Entonces también trabaja contra la depresión, ¿no? Una pseudo saciedad de estar contento, feliz. Nos protege también, en algunos casos, la vitamina D contra algunos tumores, ¿no? Entonces, de mama, colon, vejiga, útero. Pero cuando hablamos nosotros de la calidad de sueño, tenemos que estar, obviamente, sin sol también, ¿no? Entonces, en ese caso, porque podemos dormir mejor. Pero recuerden que durante el día no vamos a tener nosotros la melatonina, ¿no? Entonces, eso nos permite estar activos, estar despiertos. En la noche sí se secreta la melatonina y eso nos hace dormir. Entonces, tenemos nosotros que eso se va a regular mediante el sol también, ¿no? Favorece la vida sexual, mejora el aspecto de la piel, obviamente cuando hablamos nosotros de una exposición que no es mucha, ¿no? Pero tenemos claro que hay efectos severos, dañinos contra la piel, ¿no? Ustedes están viendo aquí una piel expuesta al sol y sin protección, una piel enrojecida, ¿no? Probablemente traía lentes, ¿no? Entonces, miren ustedes, ya hay una lesión. Tenemos otros efectos. Por ejemplo, ustedes habrán visto en la región interna del ojo las carnosidades que se forman, ¿no? Los pterigios. Las cataratas también, por quemaduras a nivel de la córnea. La piel, en las personas que están expuestas al sol sin protección, se deshidrata, es más susceptible de hacer de repente algún tipo de arrugas más frecuentes, o sea, a temprana edad, ¿no? El cabello y las uñas también se vuelven quebradizas, ¿no? Aparece en la piel seca, ya la queratosis también, y los cánceres, ¿no? Es lo que hemos mencionado. Y por eso les decía que hay zonas de exposición que son bastante frecuentes para hacer un cáncer, pero también tenemos unas que, miren, no están expuestas al sol, pero también son frecuentes de poder tener cáncer, ¿no? Entonces hay que buscar las plantas, los pies, que son zonas que a veces ni se examinan. Entonces tenemos nosotros las manchas que van apareciendo, ¿no? En ocasiones estas manchas pueden estar asociados a lunares, pero ustedes ven que las manchas que aparecen, acá tiene un tono marmoleado, ¿no? Unas zonas más oscuras, otras más claras, y además son de bordes irregulares, ¿no? Es algo que nos lleva a pensar de repente en malignidad. Recuerden ustedes que los rayos ultravioleta en la atmósfera van a ser varios, ¿no? El ultravioleta A, el B y el C, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la capa de ozono. Hay algunas, por ejemplo, que no van a ser absorbidas por la capa de ozono, otras que sí. Entonces, no es absorbida por el ozono la UVA, ¿no? La UVB en este caso es un tipo de radiación dañina, ¿no? Sobre todo para la piel y para los tejidos, ¿no? Y esta sí es absorbida casi totalmente por la capa de ozono. Y la C, ¿no? Este tipo de radiación
es muy peligrosa, ¿ya? Pero sí es absorbida por la capa de ozono. Bueno, tenemos algunos valores de radiación, ¿no? Que van de 0 a 10. En algunos sitios tenemos mayor radiación, ¿no? Mínimo es 1, máximo es 10. Tenemos unas bastante extremas, ¿no? Sobre todo en la costa. Y tenemos algunos protectores, fotoprotectores solares, ¿no? Que nos indica más o menos el tiempo de exposición, ¿no? Cuando hablamos nosotros de clasificación en base a la exposición, tenemos que usar obviamente estos protectores solares, ¿no? Y estos nos ayudan, fotoprotectores solares, dependiendo del tiempo, ¿no? Recuerden ustedes qué cantidad voy a tener. Entonces eso me va a ayudar a tener una mayor probabilidad de tener en la piel básicamente controlada contra los rayos solares, más protección. Entonces es importante que nosotros veamos las características de la piel, ¿no? El color de la piel, y obviamente no necesito pues uno que llegue a 100 para poder obviamente cubrir, ¿no? Tenemos que renovarlo eso cada 2 horas. El tiempo de exposición y riesgos de quemadura, ¿no? Sin fotoprotección solar, no tenemos que sin protección, el tiempo de exposición de 20 minutos es solamente 20 minutos para una lesión de los rayos UV, ¿no? Cuando hablamos de repente con un factor 8, 40 minutos, ¿no? Un factor 11, 40 minutos, un factor 15, 5 horas, ¿no? Y un extremo más de 6 horas. Entonces tenemos algunos, como ustedes ven, algunos fotoprotectores que son resistentes al agua, ¿no? Otros que tienen que ver con el tiempo que te dura un poquito más, otros que te cubren los rayos B y los A, otros que tienen algunos elementos incluso para hidratar la piel, ¿no? Hay que elegir el fotoprotector que sea más indicado, ¿no? Por el hecho de ser 100, por ejemplo, no va a ser mejor, ¿no? Entonces recuerden ustedes que el cáncer de piel se puede ver, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos en nuestras playas y es algo con lo cual tenemos que muchas veces lidiar, ¿no? Entonces, los bronceados, ahora las pieles más bronceadas, las pieles que de repente tienen el bronceado, incluso ustedes lo han visto en algunas cámaras que se hacen el fotobronceado, ¿no? Y eso tampoco no es sano, no estamos quemando, estamos lesionando, es un tejido la piel que tiene hidratación, ¿no? Entonces, ustedes ven, ¿no? Las recomendaciones para un día de playa, y ustedes lo tienen que también de alguna forma mencionar y decirle siempre a las personas y educarlas, básicamente que hay que usar sombreros de ala ancha, no hay que usar lentes, recordemos que los lentes también son importantes, ¿no? Y que sean lentes comprados en un sitio adecuado, ¿no? Entonces también proteger los labios, protegernos con mangas largas es importante también. Entonces hay que empezar por un fotoprotector que sea de repente para mi piel sea la adecuada, ¿no? Entonces hay que aplicarse también en invierno, no solamente en verano, sino también en invierno, ¿no? Entonces recuerden que algunos elementos pueden cruzarse con los fotoprotectores, ¿no? Como los perfumes. Hay que proteger la piel en horarios de 10 de la mañana hasta 4 de la tarde, donde el sol obviamente es intenso, ¿no? Y ahora que se viene invierno, perdón, verano, ¿no? En invierno como que estamos un poquito más protegidos, pero ahora que se viene el verano, aparecen las fiestas, las reuniones, ¿no? La playa, y tenemos mayor exposición, ¿no? Hay que cuidarnos. Y otra de las cosas que tenemos que hacer es consumir agua, ¿no? Hay normativa incluso que tiene que ver con los trabajadores, que obviamente garantizan de que se utilicen los protectores, los EPP, ¿no? De equipos de protección en exposiciones solares. Ustedes han visto que ha habido desmayos de niños cuando han estado haciendo la cola, ¿no? O han estado formando para entrar a las aulas también, ¿no? Y vemos nosotros algunos colegios que obviamente están preparados, ¿no? Y acá tendríamos no solamente sombreros, que usar sombreros de ala ancha, sino también utilizar algún elemento que pueda obviamente aislar el sol, ¿no? Aquí tenemos bien desprotegidos a los niños, ¿no? Bueno, entonces recordemos utilizar siempre, estas son los centros de bronceado, ¿no? Y esos centros de bronceado también queman, ¿no? Son cámaras de bronceado que también son peligrosos. Aquí algunas recomendaciones que tenemos con el tema del sombrero, ¿no? Incluso laborales, ¿no? Se cubre la región occipital, la región del cuello. Algunos lentes, ustedes que van a ver muchas personas en el camino, a veces utilizan lentes de colores, ¿no? Ustedes lo han visto, ¿no? Y es algo que de repente no está, puede lesionar un poco más
el globo ocular incluso, ¿no? Entonces tenemos los café, mejora el contraste, la iluminación artificial, y esos son para deportes de invierno, ¿no? Cuando hablamos del gris, no es refractivo, es muy bueno para la conducción diurna, ¿no? Y sobre todo el sol. El verde, ¿no? Es una luz intermedia, y esto tiene que ver con deportes que tienen que ver con deportes acuáticos, ¿no? Náuticos y de invierno. Acá tenemos el amarillo, ¿no? Y este amarillo tiene un contraste y además puede ser bueno para una luz tenue, ¿no? O sea, no estamos hablando de una luz fuerte. El azul. Entonces aquí el azul lo vemos bastante, ¿no? Hay que utilizarlo con precaución. Mejora el contraste y podría lesionar también en casos de el sol intenso los ojos, ¿no? El naranja. Esto se utiliza en la noche porque ayuda en la disminución de la refracción, ¿no? De la luz que se va a reflejar, o sea, el brillo. Y también ayuda en la fatiga visual. Y cuando hablamos de rosados, vemos muchos lentes rosaditos por ahí, y esto solamente es en interiores, ¿no? No se utiliza para la región externa. Esto es lo que tenemos nosotros con nuestra población que trabaja, ¿no? Arduamente, miren, expuestos al sol, ¿no? Los trabajadores del campo, acá muy cerca tenemos el campo. Esas son las medidas de protección que tenemos que tener. Esto es lo ideal, miren chicos, ¿no? Tenemos la protección, los lentes, probablemente ahí también tengan, ¿no? El fotoprotector solar, aparte de los guantes, ¿no? Esto es la realidad de nuestro país, ¿no? Y por eso es que el cáncer está en aumento. Miren lo que se propugna en verano, en invierno, ¿no? Lo que debería ser. Ustedes ven que para invierno se utiliza probablemente, ¿no? Este tipo de ropa, pero no, para verano debería utilizarse también cubriendo las zonas de las piernas, los brazos, ¿no? La región del cuello, las orejas. O sea, la ropa incluso es importante para cuidarnos del sol, ¿no? Bueno, y decir siempre a los pacientes que tengan que hacer un autoexamen, ¿ya? Un autoexamen de piel. ¿Qué tienen que revisar? Miren, hay que observarse en el espejo y revisar las manchas, ¿no? Y tener un espejo siempre a la mano. ¿Por qué? Porque hay zonas donde nosotros no vamos a poder revisar, detrás de las orejas, por ejemplo, en la región del cuello, ¿no? Entonces, por eso es importante poder tener un espejo para poder revisarse detrás de las piernas, detrás de los brazos, ¿no? Entonces vemos algunas alteraciones, miren ahí, ¿no? Observar detenidamente. La identificación de los lunares cancerosos, de cáncer, productores de cáncer, ¿no? Estamos hablando de lunares que se van a volver cancerosos. En la mayoría de los lunares que podemos tener nosotros pueden ser benignos, ¿no? Pero hay que ir observando si hay algunos cambios. Hay una regla del ABCD, ¿ya? Y esto nos ayuda a reconocer algunos cánceres malignos, sobre todo los melanomas, ¿no? Miren, acá tenemos el cáncer, hemos hablado de la simetría, ¿se acuerdan? Ustedes lo dividen en cuadrantes y vemos acá que hay una asimetría, ¿ya? La A es de asimetría. Entonces, cuando vemos que hay una asimetría entre las partes, nos preocupamos. Vemos el borde, ¿no? Cuando el borde no está bien definido y es medio borroso, así como este de acá también, entonces nos preocupamos, ¿no? El color, que lo hemos dicho, marmoleado, es una zona bastante pigmentada, otra más clara, ¿no? El diámetro. Obviamente, cuando tiene un diámetro mayor a 6 milímetros, también nos preocupamos, ¿no? Entonces, ¿cómo evoluciona? Es otra de las cosas que tenemos que ir viendo, ¿no? Si de repente era de esta forma, ¿no? Y luego así, es asimétrico, tiene borde irregular, ¿no? El color está cambiando y luego hay una evolución y va creciendo, entonces hay que preocuparnos, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado de las capas de la piel, ¿no? Importante. Cuando hablábamos de las 3 capas. ¿Cuáles eran las 3 capas? Dermis, epidermis. Dermis, epidermis y hipodermis. Epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hablábamos de la epidermis, perdón, aquí, cuando hablamos de la epidermis, teníamos nosotros que ir viendo la capa que es más superficial. ¿Cuál es? Aquí, las células escamosas, ¿no? Luego tenemos la de la capa. ¿Qué capa? Acá en la base, la basal. Y aquí tenemos a los melanocitos, ¿no? Entonces los melanocitos son células de la epidermis, de toda la capa de la epidermis, ¿no? Y tienen el pigmento, la melanina, ¿no? Entonces, esta
existen dos tipos de cánceres que podemos nosotros enmarcar. Los no melanomas y los melanomas, ¿ya? Si hablamos de los no melanomas, tenemos a las células escamosas y a las células basales, ¿no? Entonces tenemos el cáncer vasocelular, el cáncer epidermoide, ¿no? Y tenemos el melanoma maligno. Entonces, miren, cuando hablamos nosotros de los carcinomas, en este caso del cáncer de vasocelular, hasta el 80%. Es el más frecuente. El epidermoide, 20% más o menos, ¿no? Y el melanoma maligno, 4%. El cáncer vasocelular, algunas características, ya hemos mencionado algo del cáncer vasocelular. Entonces, algo interesante es que estas células están en la parte inferior del epidermis, ¿no? Estamos hablando de la capa basal, ¿ya? Entonces, estas células pueden dividirse, ¿no? Pueden ir a ser células luego escamosas, ¿no? Se desprenden de la superficie luego de la piel al final de la vida, pero lo que tenemos que cuando ya son células cancerosas, vamos a tener un crecimiento lento, puede curarse muy fácil, tiene un pronóstico bueno en etapas tempranas, ¿no? Sin tratamiento hay una elevación y tiene un poder destructivo bárbaro, ¿no? Su pronóstico puede ser peor si no tenemos a detectarlo a tiempo, ¿no? Y puede también tener una úlcera, que es una úlcera profunda. Entonces, estas células, los cánceres de piel, comienzan en la capa basal y se denominan cánceres de células basales o carcinoma de células basales, ¿no? El vaso celular. Bueno, acá tenemos algunas características del vaso celular. Debidamente, miren ustedes como ven aquí en la región de párpado inferior, ¿no? Una delimitación, miren cómo está delimitado, ¿no? No da metástasis, no afecta a las mucosas, pero están en zonas donde hay exposición al sol. Y esta lesión, pues miren ustedes, es una marmoleada, elevada, ¿no? Con todas las características. Acá también, miren, una ya en características más rojas, ¿no? Tenemos otros vasos celulares depresivo acá, ¿no? Entonces acá tenemos ya pigmentado. Acá tenemos un vaso celular en forma de un nódulo que ha crecido. Acá tenemos un vaso celular que tiene un rodete, ¿lo ven, no? Una elevación y una excavación. Entonces, ulcus rodens se llama, ¿no? Por el rodete. Y tenemos también una zona que está muy roja, ¿no? Y tenemos aquí cambios en las características de la piel. Acá está menos pigmentado, que hay zonas bien pigmentadas, otras zonas enrojecidas y una depresión. Bueno, tenemos las células epidermoides o el carcinoma epidermoide, ¿no? En este caso, el epidermoide tiene que ver con la exposición a la luz, las radiaciones, las quemaduras, también en los inmunosuprimidos. Miren este cáncer, ¿no? Para llegar a esto es bastante lesivo. El epidermoide, ¿no? Acá también en zonas de la oreja, acá ya hay una resección, ¿no? En zonas expuestas al sol, por químicos, por radiaciones también se puede dar. El carcinoma epidermoide podemos tener también algunas úlceras crónicas, ¿no? Un cuerno aparece aquí. Tenemos, bueno, otros que tienen que ver con cicatrices, leucoplasia, una mancha blanca en la lengua, ¿no? Se va degenerando. Tenemos otras que pueden ser diseminadas por vía linfática o hemática, miren, llegan a otras áreas, ¿no? La mano, por ejemplo. Bueno, el melanoma maligno, ¿ya? De las células melanocitos, esas células que producen el pigmento marrón llamado melanina, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya en la epidermis también, ¿no? Es menos común y es el más grave, ¿no? En este caso hablamos del melanoma maligno. Acá tenemos las etapas iniciales, ¿no? Y hablamos que eso se descontrola, se agrupan y se vuelven irregulares. Estamos viendo ya una proyección y una diseminación, ¿no? Se multiplican muy rápido y se van, se diseminan a la hipodermis y se van por los vasos. Acá estamos viendo el compromiso de los vasos, vía linfática, vía hemática, ¿no? El melanoma maligno, entonces, es una neoplasia importante atendida por el INEM, ¿no? Estamos hablando en general de los cánceres, o sea, de todos los cánceres, 1.24%, ¿no? Porque el cáncer de piel en general es el 4%, ¿ya? Acá tenemos, miren, este melanoma maligno, ¿no? Ustedes díganme, ¿eso no es de preocupación? Claro, ¿no? Para llegar a esto, el paciente tiene que haberse abandonado bastante, ¿no? Igual acá, miren, ¿no? Aquí tenemos, y esta imagen
Nos ayuda a ver los bordes que van a ser bordes irregulares, no hay una simetría. No vemos la coloración también, miren, zonas elevadas, zonas despigmentadas en esta área, muy pigmentadas, ¿no? Entonces, hay algunos que dicen que los cánceres que tienen vello son benignos. Acá vemos vello también, ¿no? Entonces, no siempre es la regla, ¿ya? Bueno, acá tenemos otros cánceres ubicados a nivel de la piel, ¿no? Estamos hablando del melanoma. Miren el dedo, el lecho unguial, el pie. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la planta del pie? Miren este bronceado. Ven ustedes la piel desgastada, seca, ¿no? Y bastante pigmentada también, muy lesionada. Bueno, entonces tenemos que ver que el sol a veces nos puede dañar, ¿no? Esas son algunas imágenes que quería mostrarles. ¿No? Interesante. Bueno, ahora les voy a mandar un caso clínico. Se lo voy a hacer llegar al delegado. ¿Ya? Y vamos a trabajar sobre ese caso clínico. A ver, lo tengo por aquí. Me van a describir las lesiones elementales. ¿Ya? Los signos y síntomas. Están escribiendo, ¿no? Signos y síntomas. Diagnóstico. Pronóstico. Disculpe, ¿podría repetir? Claro, ahorita lo estoy pasando justamente a Alex, ¿ya? Entonces, lesión elemental, signos y síntomas, diagnóstico, obviamente me van a decir un diagnóstico diferencial también, ¿no? ¿Con quién podrían ustedes confundirlo? ¿Ya? Y el pronóstico del paciente, ¿de acuerdo? A ver, un momento, ya lo estoy pasando al WhatsApp. Ya se lo pasé a Alexander.